Shalom a todos, bienvenidos a un programa especial el día de hoy. Hoy vamos a hablar de algo que me habéis pedido muchísimo, pero no siempre tengo la oportunidad de compartiros algo acerca de este tema porque yo no soy un profesional. Pero sé que es importante también para el crecimiento personal, también para el crecimiento espiritual, también para todo, porque es la base de todo. Todo lo que nosotros hacemos en la vida es como los vasos que ponemos encima de una mesa. La mesa es lo que lo sustenta todo, la salud. Si no tenemos salud, todo lo que pongamos no sirve de nada. Por lo tanto, nada más y nada menos, el día de hoy, tengo a profesor Ruti Gavison con Hola. nosotros, Shalom, Hola. que aunque estamos en Israel, ella también habla en español. Es verdad, hablo en español porque nací en Argentina. Buenísimo. Y vengo de padres polacos que llegaron a Argentina en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y después, cuando yo tenía 11 años, nos fuimos toda la familia a Israel. Okay. Y entonces soy de todas partes, se podría decir. ¿Siguieron hablando español en casa? En mi casa se hablaba medio yiddish, medio español. Wow. Y después nos pasamos a hablar medio ibrit y medio español. Y bueno, también estoy casada con un médico que viene de España, judío de España. Wow. Y entonces también hablamos en casa español y hebreo todo mezclado. Pues tenemos mucho en común. Yo tengo una mamá de Argentina, Sí. pero los abuelos vinieron de Siria. Uh-huh. Y yo nací en España. Oh, Así que medio España, medio Argentina. así somos de todo el mundo. De todo el mundo. Pero esta es nuestra casa, ¿no? Esta es nuestra casa. Aquí lo que quiero decirle a la gente es que uno de los motivos por los que estamos aquí sentados Uh-huh. es porque Israel tiene algo tan especial, que es personas como tú que han dedicado su vida a descubrir cosas a favor de la salud de la gente. Y primero de todo te quiero agradecer Gracias. por todo el camino que has hecho durante toda tu Aunque vida. es muy importante decir que esto de que lo que estoy haciendo sirve para la salud de la gente y de nosotros, de todo, no es una cosa que le llega a un estudiante de biología o de medicina o de lo que sea en los primeros tiempos. Uno lo hace porque le encanta la ciencia. Y con el tiempo va descubriendo que con los instrumentos que aparecieron durante los estudios y va leyendo más y ver el mundo creciendo, teniendo familia, se da cuenta que también se puede usar la ciencia, que lo vemos como un hobby, ¿no? Que nos Claro. encanta, para la salud del mundo. Lo primero que quiero que le expliques a la gente, después vamos a explicar por orden, después vamos a explicar más de Ruti Gavison, pero profesor. La gente se equivoca porque en español profesor es como un moré, como un Sí. profesor de la escuela. ¿Qué significa profesor aquí en Israel? Bueno, también se enseña, por También. supuesto, pero a los estudiantes de universidad, a los estudiantes de medicina, son los estudiantes que trabajan en nuestros laboratorios y vienen, bueno, no es muy distinto de la época que había un zapatero y venía un niño para aprender, ¿no? Así es igual aquí. Terminan el primer título de biología, de química o de lo que sea, vienen al laboratorio de un profesor y ahí siguen haciendo un máster o un doctorado, aprendiendo del que sabe más. Así que no cambia mucho de los tiempos antiguos. ¿Un profesor sería alguien que tiene un doctorado? Eso, pero tiene que empezar por el doctorado primero. Uh-huh. Después generalmente viaja al extranjero para hacer un postdoctorado en un laboratorio importante de Europa, los Estados Unidos. Y al volver a Israel tiene que recibir un lugar para trabajar que le provenga con un laboratorio, una universidad, claro. Y ahí se adelanta hasta recibir el título de profesura, que tiene que venir después de publicar, después de hacer investigación en el mismo lugar, en Israel. Ok, se convierte en un investigador de Exacto. lo que estudió. ¿Y Así que es un largo camino. cuántos años te tardó todo eso? Bueno, podría decir son los 3 años del primer título, el BA de la universidad, 2 años de máster, 5 de doctorado, 3 de postdoctorado en Estados Unidos, en San Francisco, y después unos 5 o 6 años aquí, establecerse y
que venga un comité de profesores antiguos de la universidad y cartas del extranjero, de gente que te conoce, y entonces la universidad decide si te puede dar el título de profesor. Creo que esto en España se llama catedrático, ¿puede ser? Sí. Ok. Vendría a ser el... Ok. Entonces, para entender, ¿en qué hiciste tu doctorado? Mi doctorado lo hice en temas de métodos bioquímicos, de transporte de neurotransmisores, algo más o menos muy académico, que no tenía mucho que ver con la salud. Y justamente mi jefe del doctorado le encanta la ciencia pura, ¿no? Y cuando le dije que quiero viajar a hacer un postdoctorado en un tema más medicinal, no le pareció demasiado bien al principio, pero sí, pero eso es lo que hice. Estuve en el laboratorio del profesor Stanley Prusiner en San Francisco, que después también recibió el premio Nobel años Nobel. después. O sea, eres Sí, la alumna de un premio Nobel. exacto. Y estuve con él cuando recibió el premio Nobel, estuve ahí mismo en la ceremonia en Estocolmo, muy emocionante. El laboratorio de él trabaja en enfermedades neurológicas, neurodegenerativas, que quiere decir nuestras células cerebrales se van muriendo con el tiempo porque nacemos con un número de células hasta 20 años, algo así. Todavía se dividen un poco y después ya está. Desde ahí se van muriendo poco a poco. Si somos ¿Dijimos hasta qué edad? Hasta los 20 años, Wow. más o menos. Y desde entonces el número va bajando muy lentamente en la gente normal y como ya sabemos, hay gente que llega hasta los 100 años. Bien, no mucho, pero hay. Y hay otra gente que ya a los 60 años los vemos muy mal desde el punto de vista de memoria, de lo que pueden hacer solos en su día a día. Y se podría decir que hoy en día, a los 80 años, 50% de la gente en todo el mundo ya está un poco con falta de la cognición, no está perfecta, que tienen problemas. ¿Y eso se debe a que las células no están sanas? Exacto, se debe a que las células cerebrales se van muriendo, el número va bajando y cada uno por su genética, por su forma de vida, por cómo se cuida, lo vemos en otra clase de bajada, más fuerte, menos fuerte, esas cosas. Sí. Y una vez que se mueren las células, ¿se puede hacer algo? Si a alguien se le degeneraron, no sé, el 50% de sus células, ¿se puede hacer algo? No hay nada que hacer, no hay vuelta atrás. Y ese es el gran problema de las enfermedades de este tipo, como Alzheimer, Parkinson. Hay un grupo entero de enfermedades de este tipo. Demencia celular, varias cosas, y no hay mucho que hacer cuando llegamos a ese estado. Se trabaja muchísimo en drogas para mejorar la situación de estos pacientes en un montón de lugares, universidades, compañías farmacéuticas. Y el problema está en esto, que en el momento que la persona ya no es capaz de abrir la computadora y pasar su dinero de la cuenta de banco esta a la segunda, como hoy en día desgraciadamente lo tenemos que hacer, porque hasta hace poco la vida era más fácil. Eso no estaba, se pagaba todo. Todo en efectivo. Claro, y entonces no había uno que acordarse de los números claves, de llevar el teléfono porque te mandan esto al teléfono, todas esas cosas de hoy en día que las tenemos en todos los lugares del mundo, me imagino, más o menos. Era más fácil. Entonces, cuando bajaba un poco la memoria de una persona, no se sentía tan pronto. Mientras la abuela sigue haciendo los fideos con tuco, todo andaba bien. Todo va bien. Sí, que no había más problema. Y cuando de pronto no salía bien, entonces que nos dábamos cuenta, pero ahí estamos hablando ya de 10 años después que empezaron. Hoy en día eso pasa pronto. Porque de pronto no se acuerdan de cómo hacer las cosas, manejar el coche, ir a algún lado, abrir el teléfono y acordarse de algún número. Esas cosas en la vida moderna aparecen mucho antes. Por eso es que a veces nos parece que estamos viendo esta falta de memoria y problemas de arreglarse con lo día a día más que antes. Pero no es así, la vida cambió. Claro. Y también cambió en otra forma, en la familia. Antes vivíamos todos juntos. La abuela vivía en casa
los padres también, los chicos, entonces no se sentía tanto si el abuelo o la tía de pronto no se acordaba mucho, hasta se reía, era un tipo de algo Y se ayudan entre así, ellos. ¿no? Sí, el folclore familiar, Sí. porque todo se arreglaba, todo se hacía en la familia, y hoy en día cuando la gente mayor vive sola, entonces es cuando vemos esto mucho más. Y la soledad y el estrés del día a día, que bueno, nosotros en Israel vivimos en un estrés súper alto, la adrenalina corriendo de la guerra esta, problema político tal, lo que sea, todo el tiempo, entonces es cuando vemos este tipo de problemas mentales, mucho más de lo que se vivía cuando estaba la familia, que todo era muy tranquilo, no se apuraban nada, no importaba mucho cómo iban las cosas, mientras había lo que comer y todo eso, todo andaba bien. Ujú. Y entonces cuando estos problemas mentales de memoria, las enfermedades que aparecen a edad avanzada, es donde las vemos mucho más. Entonces te especializaste en este tema. Yo sí, estuve en este laboratorio en Estados Unidos que trabajaba en este clase de enfermedad. Y cuando volví a Israel, me encontré que una de las enfermedades más importantes en las que trabajaba mi jefe en Estados Unidos, el Creutzfeldt-Jakob se llama, que es un tipo de enfermedad de este tipo de demencia neurodegenerativa, aparecía en Israel de forma genética. Porque es genética en los judíos que vienen de Libia. Wow. Encontramos nosotros en nuestro laboratorio, junto con el profesor de Estados Unidos, la mutación en una de las proteínas que causa esta enfermedad. Y ahí es cuando se puede entender de cómo va organizándose todo eso. Los niños que nacen con la mutación nacen perfectamente bien. Y hasta edad bastante avanzada, en algunos casos a los 40, pero la mayoría recién a los 50 y 60 es cuando aparece esta enfermedad. Empieza de gente que se olvida las cosas y muy pronto se vuelve en una enfermedad terrible que no se acuerdan de nada, no pueden caminar, no pueden y se mueren en un año o dos. Y esto es fascinante, ¿no? Pensar, ¿cómo puede ser? Toda la vida lo viví bien. ¿Y qué pasó de pronto? Ahí, En un año. ¿dónde? Sí. Y también la cuestión genética, que es una cosa que también ha avanzado y ha cambiado mucho. Cuando yo llegué a Israel de San Francisco y empezamos a trabajar en este tema, las familias cuando tenían un paciente así, venían al hospital y no contaban nada de que el tío había muerto de esto, que el padre del enfermo, nada. Como si fuera casualidad. Y también la gente tenía vergüenza, bueno, muchos todavía lo hacen, pero una equivocación de enfermedades genéticas. Y si les preguntabas a la familia, ¿de qué murieron los padres de esta persona, los tíos, la abuela? ¿Qué sabe? Decían, no, acá demencia en mi familia no. Todos han muerto de enfermedades dignas, ¿no? Sí. El corazón, algo así, pero nada de que alguien esté mal de la memoria o esté mal, así medio un poco, no. Entonces no te contaban la verdad. Y ya después que llegaste al diagnóstico, se iban a otro hospital y no les contaban que ya les habían... Todo eso cambió, claro. Esta generación, todo lo contrario. Vienen y te dicen, sí, mi familia esto, yo quiero evitar que mis hijos la tengan. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Claro. ¿Cómo puedo prevenir que yo esté bien, aunque tenga la mutación? Sí. ¿Okay? ¿Cómo puedo yo vivir la vida normal a más años y prevenir que mis hijos nazcan con este problema? Uh-huh. Entonces cambiamos todo, ¿no? Primero nos sacamos la vergüenza. Enfermedad es una cosa que se puede hablar abiertamente, que no hay que, por supuesto, porque si no, no hay ayuda. Claro. Y eso es muy importante saberlo. Y después que sí, que vamos a ver cómo se puede prevenir. Tal vez no se pueda curar, porque ya dijimos que las células del cerebro que ya han muerto, no hay forma. Pero tal vez podemos empezar mucho antes y reducir el número de células que están tan afectadas y tal vez vivir más tiempo. A todos se nos degeneran las células, se afectan. A todos. A todos. Pero a otro ritmo. A otro ritmo. La gente más o menos que no tiene ninguna mutación especial, no de Alzheimer, no de esta enfermedad, no de otra,
y muchas que todavía no conocemos, sí sentimos un poco la bajada a cierto tiempo, ¿no? Claro. Vas al supermercado y te olvidaste de comprar, no, fuiste a comprar café. Volviste con todo un paquete, pero el café lo dejaste ahí, ¿no? Claro. Entonces, Eso me pasa a mí también exacto. a los 35. Hay gente, o ves gente en la calle que estudia contigo en el colegio y tal, pero nada, a mí es que también me pasa desde joven, entonces siempre voy, trato con el cuento que me cuentan de ver quién será esta persona que está aquí, y después llamo a alguna amiga que se acuerda de todo y le pregunto. Pero sí, cuando se pone peor, cuando sentís que ya no podés estar solo, que no te arreglas, que no hay forma de que consigas prender la televisión y cambiar el canal. Toda la vida es muy complicado hoy en día, ¿no? Eso también, ya lo dijimos. Entonces, cuando no conseguís hacer esto y tenés que pedir ayuda todo el tiempo y de pronto no sabés cómo usar el teléfono o todo eso, entonces cuando sí se vuelve mal. Y tenemos que hacer algo antes, claro. Tratar de hacer. Yo quiero decir, en qué edad nos podemos empezar a ver en problemas y de una forma normal? Digamos, estoy bien, pero ya a los 60 o a los 70 voy a empezar a, inevitablemente, olvidarme cosas, no voy a tener el mismo nivel cognitivo. Bueno, eso depende de cada persona. Vamos a decir que los 70 y pico de años a cada uno en algún momento algo le va a fallar. Pero conocemos gente que le pasa mucho antes y también conocemos gente que a los 80, 85 años están perfectos, sí. 90 años están perfectos y tal. Así que eso tiene que ver con la total genética de cada persona y no de mutaciones específicas que causan enfermedades. Entonces sí, dicen por ejemplo que también eso tiene que ver con nuestro día a día. Es muy importante utilizar el cerebro. ¿Qué quiere decir utilizar el cerebro? Hay que aprender algo nuevo todos los días, aunque sea leyendo algo, aunque sea fuiste a una conferencia y escuchaste, viendo tu programa. Sí, o este programa. Este o cualquiera, porque no importa la persona que trajiste, va a contar algún cuento, cualquier cosa te va a abrir la memoria. Total. Y lo vas a hacer. Ejercicio físico tiene que ver muchísimo con la forma, salir a la calle, caminar, hacer cualquier clase de ejercicio, eso te va a traer más oxígeno al cuerpo, te vas a sentir mucho mejor, eso es muy importante. También la comida para quedarse sano, porque no tenés que bloquear las arterias, arteriosclerosis, colesterol, todas esas cosas, todo tiene que ver. Todo tiene que ver y ahí es donde tenemos que ver cómo hacemos para que haya las células del cerebro. Una de las causas importantes que se mueren es por oxidación. ¿Qué quiere decir? Cada una de nuestras células tiene una parte en el cerebro que se llama mitocondria, que es la que produce la energía de la célula. Es una pequeña fábrica que existe en cada una de nuestras células de todo el cuerpo, pero la diferencia como dijimos, del cerebro es que ahí no hay nuevos, ¿no? Porque las células de sangre se renuevan, las de la piel se renuevan, así cuando están demasiado oxidadas se van y vuelven nuevas, no se dividen. Pero el cerebro no. Entonces, esta fábrica que tenemos de energía, cuando no trabaja bien o cuando trabaja demasiado y tiene productos oxidados enfrente, la célula no trabaja bien y entonces que se va a morir. Así que tenemos que tratar de sacar la oxidación, quiere decir cada proteínas o lípidas que se han arruinado por oxidadas, como si hubieran quemado, se podría decir, sí. ¿No? Esas las que tenemos que evitar para sacar la basura de las células para que puedan seguir trabajando lo que más podemos. Y eso sí se puede hacer. Se puede hacer en principio, es decir, tenemos muchos compuestos antioxidantes que cuando se encuentran con producto oxidado adentro de las células o en la sangre que tenemos, entonces las pueden revolver a que estén bien por un tiempo más. Ahora, nuestro problema es cómo llegamos a cada una de las células del cerebro. ¿Cómo llegar al cerebro? ¿Cómo llegar al cerebro? ¿No? Para eso hiciste tu doctorado. Claro, para explicarnos esto. No, esa es la conclusión al que llegué después de hacer el doctorado y volver de San Francisco y aprender de estas enfermedades que tienen que ver con dos cosas importantes.
Cada una es un poco distinta, cada enfermedad, pero todas tienen un programa. Uno es proteínas que se oxidan y se acumulan, que porque se han oxidado, en vez de que cada una pueda, cuando termina su función, ser matada por partes de la célula, que eso es lo que sabe hacer, llevar una proteína, cortarla y mandarla a la basura bien, ¿no? Podría decir, como si tendríamos, ¿no? Nosotros tenemos la basura, estamos pelando las papas, tenemos que sacar todo para que no se... Ahora, si tenemos un trash compactor o algo así, algo que las puede cortar y mandar directamente, entonces estamos mucho mejor. Así que necesitamos algo así, ¿no? Que nos ayude a hacer este elemento para sacar estas proteínas que se han oxidado, una cosa, porque cuando se acumulan matan a las células también, y la oxidación misma, que es la que mata las proteínas. Estas dos cosas son las cosas importantes que tenemos que hacer. Ok. Yo, como sabes, trabajo con mi mente. Sí. Lo que estudio, lo que enseño. Claro. Y yo quiero trabajar hasta los 90. Entonces, o más. O más. Entonces, vamos a decir, ¿querés retirarte algún día o no, ves nunca. El trabajo como lo que vas a hacer todo el tiempo? Es mi pasión. Pueda. Es mi pasión. Yo lo mismo. Así que sí. Tengo ya amigas y eso que se han retirado del trabajo y están súper contentas, han cambiado la vida. En vez de ir todos los días al trabajo, ahora es lo que tienen que hacer. ¿No? Van a conferencias, van a estas cosas, que es muy buena también para el cerebro, como lo dijimos, pero lo mío es seguir trabajando porque es mi hobby. Totalmente. Dijimos. Entonces, sí. Como ya dijiste, no me tengo que esperar a que pase algo. No, tengo que prevenir. Entonces necesitamos... Yo sé que tú, aparte de ser doctora, que investiga, que trabaja en uno de los hospitales más importantes de Israel, también te hiciste empresaria, hiciste un startup. Exactamente. Ok. Pues cuéntanos un poquito más de eso, porque eso es lo que más me importa a mí, que aparte, es lo práctico. Tengo 4 hijos y 8 nietos por ahora, así que también... Así que veas muchas alegrías de todos. Exactamente. Sí, hay que estar ocupado en muchas cosas, que también es bueno para el cerebro. Para el cerebro. Bueno, entonces, trabajando en este tema y viendo que los productos los proyectos que están haciendo en muchos lados del mundo para tratar de curar estas enfermedades, que muchos están ligados con llevar estas proteínas y ver cómo las sacamos, cómo sacamos la basura dentro de la célula. Pensé que tal vez lo que tendríamos que hacer es bajar la oxidación. Por cuanto hay estos productos que como prenden el fuego las células y las matan por adentro, ¿cómo lo podemos hacer? Y hay muchos antioxidantes, los conocemos todos, lo dicen. El vino tiene antioxidantes, muchas comidas, la fruta tiene antioxidantes, los conocemos en todas partes. Pero el problema está, ¿cómo vamos a hacer que esto... Si yo me tomo un vaso de vino, ¿cómo va a llegar el antioxidante que hay en las uvas hasta el cerebro? Claro, llega al estómago, pero no al cerebro. Va al exactamente, va al estómago y del estómago tiene prácticamente nada, se termina con los enzimas que hay ahí, no va a llegar a ningún lado importante, no hay forma de que llegue. Tal vez, como sabemos por ejemplo con el omega 3, llega a la sangre... Y ahí va a dar vueltas y eso, pero llegar al lugar donde necesitamos que trabaje, eso es muy complicado. Ahí tenemos que ver cómo lo hacemos. Y lo que se llama targeting, llevar una cosa de un lado para otro, que vaya especialmente al lugar del cuerpo que necesitamos, es muy complicado. Uh-huh. Y ahí va la diferencia entre tomate un antioxidante, que esto te va a hacer bien, ¿sí? O... llévate algo que te va a llegar al lugar donde estamos. Entonces, nosotros hacemos productos que más o menos les voy a explicar ahora, lo probamos primero en modelos de animales de las enfermedades que queremos ver. Tenemos modelos de enfermedades de Alzheimer o de otras enfermedades neurodegenerativas. ¿En animales? En animales, sí, que tienen la mala proteína de esto. Se han hecho en varios laboratorios y se dividen entre el mundo. La gente, por ejemplo, nosotros podemos trabajar en un modelo de ratoncitos que nacen bien, pero a eso de los 5 o 6 meses, si le haces test de memoria, y se pueden hacer en los ratones, test de memoria, ¿sí? Podés ver si les enseñás algo, si se acuerdan. Esas cosas se pueden hacer muy efectivas hoy en día.
y les das, por ejemplo, desde que nacieron o cuando tenían un mes, les empezás a dar el antioxidante especial, ese que querés, o cualquier otra droga, podés, cuando llegan a los 6 meses, ver si les ayudó o no les ayudó. Ujú. Entonces, ese tipo de experimentos hacemos nosotros. Y lo que pensamos es, vamos a usar antioxidantes que vienen del mundo natural y también son de la familia de los lípidos. Porque antioxidantes pueden ser solubles, como por ejemplo nosotros, que enseguida les voy a contar sobre nuestro proyecto de granada, hay el jugo de granada, que lo conocemos, y está la parte de granada que son estas semillitas blancas que vemos adentro de aquí. De- Si tenemos Dentro del una- fruto. Sí, acá tenemos. Entonces, adentro de cada uno de estos Ahí te lo tienes rojitos, que mostrar. ok, hay unas semillitas blancas. Sí. Adentro de estas semillitas blancas hay un aceite especial Wow. que contiene lo que se llama ácido punícico. Es un aceite súper especial que solo existe en la granada y en un tipo de verdura china en mucho menos cantidad. Ujú. Así que estas dos son las únicas que tienen este ácido tan especial, que es un antioxidante súper potente. ¿Cómo le Ah. llamamos a este antioxidante? ¿Tiene nombre o...? Se llama ácido punícico. Ok. Ok. El ácido punícico, que es parte de el aceite de la granada, tiene este antioxidante fatal, súper potente. Ahora, ¿cómo hacemos para que llegue al cerebro? Al cerebro. Ahora, el aceite viene generalmente con gotas bastante grandes. Nosotros cuando vemos el aceite en casa lo vemos y entonces lo sentimos fuerte, ¿no? Eso quiere decir que las gotas del aceite son súper grandes. Estas cuando lo comemos se dividen de alguna forma en el cuerpo, pero no son capaces de esta forma de llegar al cerebro. Ujú. ¿Y cómo lo sabíamos esto de antes? Porque los chinos, que tenían también este ácido punícico en esa fruta de ellos, ya lo demostraron, que si le daban a animales esto, lo podían encontrar en varios lugares del cuerpo, en el hígado especialmente y tal, y en la sangre, pero no había nada en el cerebro. Entonces, eso lo sabíamos de antes. Que no llega ya, al cerebro. Que no llega al cerebro. Ahora dijimos, vamos a usar la nanotecnología, que quiere decir, en vez de tener las gotas grandes del aceite, le agregamos al aceite un tipo de lo que nosotros pues llamamos jabones biológicos, que son compuestos especiales que cuando los metes junto con el aceite, de las gotas grandes de aceite hacen mini gotitas chiquititas. Estas gotitas tienen más forma de circular y vamos a probarlo. ¿Cómo lo vamos a probar? Se los damos a los animales. A ver si llega al cerebro. A ver si llega al cerebro. Y después hacemos dos cosas. Primero, medimos, le damos 2, 3 semanas, algo así, sacamos el cerebro y lo mandamos a analizar, a ver si el ácido purícico llegó o no llegó. ¿Y ¿Llegó? llegó al cerebro? No llegó justamente así, pero llegó su metabolito, algo muy parecido, llegó. De otra forma, si se lo damos sin el nano, no llegó. Y también se lo damos a los animales con las enfermedades, los modelos de animales de Alzheimer, de Creutzfeldt-Jakob, de múltiple esclerosis, todos estos tipos, y a ver si les ayudaba la enfermedad. Y eso es lo que pasó. También mucho menos. Y también después se puede analizar, por ejemplo, eso todo se hace en laboratorio, el cerebro de los animales con enfermedad que han recibido este compuesto y ver qué pasa con las células nuevas, estas que dijimos que ya casi no se hacen después de los 20 años. Sí. Hay un número súper mínimo de células nuevas del cerebro que se producen todo el tiempo. Y también cuánto han muerto las otras, las que están ahí para siempre. Y podés medir y ver que si tomás este compuesto que tiene las nanotipots, estas Gotitas. las gotitas pequeñas, entonces sí vemos más células nuevas y menos células muertas. Ok. Todo esto se puede hacer en laboratorio. Y ahí dijimos, perfecto, vamos a hacer nuestro startup, ¿no? Vamos a probarlo en seres humanos. Exactamente. Una cosa buena es que estamos utilizando una mezcla de cosas que todas son sanas, porque tanto el aceite de granada como los jabones biológicos que dijimos, son cosas que se usan todo el tiempo.
en toda clase de compuestos de comida. Ujú. Así que podemos venderlo esto sin ningún problema y ver qué es lo que le va a pasar a la gente. Todo Mal natural. no puede hacer. Entonces, salimos por ¿qué estamos buscando? Estamos buscando un compuesto que sea preventivo, que no aparezcan las enfermedades estas terribles, o si aparecen, que aparezcan más tarde. Si uno con una mutación se podría enfermar a los 60 y ahora se enferma a los 70, ya hicimos lo nuestro. 10 años. Sí. Dios nos va a premiar con esto, no hace falta más. Así que, esto por una cosa. Y entonces, si podemos hacer esto, y ya hicimos lo nuestro, y ya veremos cómo es en otras enfermedades, Ujú. qué es lo que va a pasar. Y ahora, ¿cómo vemos que esto tiene mini gotitas? Las gotitas que queremos ver. Por Que ejemplo, nos traigan aquí. si abrimos, esto es lo que tenemos en el aceite con la mezcla. Aquí tenemos agua. Esta es lo que tenemos. Así que esto parece como si nada, pero si lo metemos en agua, vemos que tenemos una emulsión blanca, porque cuando esto se mezcla con agua, en vez de las gotas grandes que no se separan del agua, el Claro. aceite normal no se separa, aquí vemos está disolvido. Claro. Así se Habéis disuelve. conseguido que el aceite se disuelva en Se el agua. disuelva en el agua, y de aquí sabemos. Normalmente Exacto. dice cuando alguien no se lleva bien es como el agua y el aceite. Exacto. Pero aquí ya exactamente. habéis Así hecho vemos paz. se disuelve. Y así puede llegar, primero llega al hígado, ahí, y de ahí llega al cerebro, y lo podemos medir, que llega al cerebro, el metabolito del ácido purícico, porque pierde una de sus partes químicas y llega a lo que es la forma activa. Así es cuanto lo podemos ver. Ahora, Ok. hemos hecho algo muy parecido con el omega 3. Que es tan, ¿Ok? tan importante. El omega 3. Y que ya lo conocemos, que tiene muchas enfermedades que ayuda a prevenir, las enfermedades del corazón, algunas enfermedades del hígado, y también ayuda mucho al cerebro, según cuáles de las omega 3, los Dicen que ácidos del omega 3. personas con déficit de atención le recomiendan omega 3 también. Es verdad, y estamos, la verdad es que estamos trabajando en hacer una mezcla también Wow. de esto, que tenga omega 3, no... omega 3 tiene varios ácidos, está el DHA, el EPA, hay varios. Algunos son mejores para el corazón y otros mejores para el cerebro. Cada uno es un poco distinto. Estamos estudiando todo eso, pero aquí también hemos conseguido hacer lo mismo, sacar el aceite, O sea, esto en un complemento de omega 3 normal no existe. el ácido, el aceite, como Aceite lo de omega conocemos. 3. Ahora, cuando lo metemos al agua, también vemos lo mismo, ¿ok? Aquí vemos lo mismo. El aceite se ha convertido En agua. en agua, no se disuelve con el agua. ¿Y cuál es la gran diferencia que conocemos aquí? Cuando llevamos esto se lo damos a los animales, también igual. Y vemos a dónde llegó el omega 3. Los Claro. ácidos, el EPA y DHA. Vemos que en el omega 3 normal todo llega a la sangre, perfecto. Que es lo que podemos ver en humanos, porque Sí. claro, en animales puedes ver qué pasa con los órganos, no lo puedes ver en humanos. La cantidad que llega a la sangre es igual entre este y el omega 3 original. Pero cuando vamos a mirar al corazón y ver cuánto llegó, vemos con el omega 3 normal que compramos todos los días, no llega casi nada. Claro. Y este llega 3 o 4 veces más, mucho más, al mismo corazón. Y ese es el omega 3 que nos ayuda a evitar ataques al corazón, fibrosis del corazón. Eso también los estamos viendo en animales que tienen enfermedad del corazón. Ok. Te quiero hacer una pregunta, pero antes, si no lo digo, se van a enojar conmigo. Tenemos que saber dónde podemos conseguir esto. Bueno, en Israel lo vemos en casi todas las farmacias hoy en día. Ya lo tenéis en todos lugares. Sí. NanoGuard es el nombre de la empresa. ¿O? Granalix es el nombre de la empresa Granalix, que hace NanoGuard Omega 3 y Granagar. Granagar viene de Granada, supongo. Sí, de Granada, por supuesto. Ok. Entonces... y lo vendemos en otros lugares del mundo.
En México, por ejemplo, se puede encontrar también en casi toda la farmacia. En otros lugares del mundo, en este momento, lo estamos vendiendo en Internet. En Internet. Entonces, lo que vamos a hacer... Vendemos a cualquier lado, mandamos a cualquier lado. Lo que vamos a hacer después, me das todos los datos. Sí. Yo se los pongo a la gente en el primer comentario, en la descripción del video, para el que quiera. Ajá. Pero antes de eso, porque yo sé que mucha gente tiene aún una idea antigua de lo que es la medicina y tú, profesor Ruth, ya estás en otro nivel de conciencia en ese sentido, que la gente siente que para tener que ponerse un complemento dentro o tomarse algo, tiene que estar enfermo. Hay que esperar a estar enfermos para tomar algo. Ya. Y aquí es verdad, ya lo has dicho, importante tener una dieta sana, una vida emocional sana, un día a día de productividad, pero aquí estamos ganando algo que es que ni con nada podemos traer estas antioxidantes al cerebro o todo lo que necesitamos al corazón, solo con esta tecnología. Y lo que yo quiero decir es, ¿puedes hablarnos un poquito de lo que es la medicina preventiva? Sí. Porque es importante llevarlo a la conciencia de la gente. Es verdad que hoy en día no podemos esperar a estar enfermos para tomar remedios. Claro que no. Claro, hay que vivir bien. Hay que vivir bien, hay que tratar de guardar nuestra independencia, nosotros la gente mayor. Eso es lo que tenemos que hacer. No queremos vivir dependiendo de nadie hasta que no nos acordamos de cómo se hacen los fideos, ¿no? Así que no, queremos vivir una vida independiente, viajar a pasear, hemos ganado toda la vida trabajado, tenemos nuestra pensión, ahora la queremos utilizar para tener una vida mejor. Ir de paseo, ver a nuestros nietos, de una a una, ¿no? No la viejita que hay que ayudarla, sino, no, yo voy a llevar a mi nieta al cine, eso es lo que queremos hacer. Claro. Y para eso tenemos que cuidar nuestro cerebro, nuestro corazón y todo nuestro cuerpo de forma preventiva lo que podamos. Yo creo que es algo que también le quiero decir a mi público, porque es algo que la gente no entiende. La salud empieza cuando estamos sanos. Claro. Y es algo que yo lo veo. Mi cerebro es una de las cosas más preciadas que tengo en mi vida. Y tengo que empezar a cuidarlo desde ya. Por eso cuando el rabino Armoni, que fue quien nos conectó, me habló de la granada, y además para nosotros la granada en el judaísmo es algo, porque sale en la Torá como uno de los frutos más importantes de la tierra de Israel, y tenemos una tradición grande de todo lo que significa a nivel espiritual la granada, que representan las mitzvot adentro, y es algo que nos da vida también espiritual, y ahora entendemos que también nos da vida a nivel cognitivo. Sí. Entonces, le quiero decir a mi público que no esperen, en cualquier caso, no esperen a cuidarse y a prevenir, porque prevenir es la madre de todas las medicinas. Yo creo que hoy en día está muy conocido. Y ya vemos a la gente que con enfermedades como Alzheimer y tal, cuando empiezan a estar mal, uno a veces se acuerda. Una tía que nos acordamos que finalmente murió de Alzheimer. Y años antes nos acordamos de cosas que pasaron y que ya eran alarmas. Tocando las alarmas fuertísimo, ¿no? Y nada. Y no nos dimos cuenta. Nos parecía, bueno, los chequeos, ¿no? Un poco está... más o menos, y sí, hablando un poco de estupideces, pero no. Todas estas cosas tienen mucha importancia, hay que verlas y hay que prevenir, hay que llevar una vida para vivir mucho, ¿no? Es lo que queremos. Y bien. Totalmente. Me gustaría solo una cosa más. Antes te hice una pregunta y me dijiste te la contesto en el podcast. Sí. Porque yo creo que hay en todo lo que nos estás contando, parece algo muy sencillo. Bueno, yo estuve en la universidad, después fui a hacer un doctorado, después... volví, después creé un startup, después estoy cambiando el mundo, así como si fuera algo muy sencillo. Pero creo que detrás de eso hay una filosofía de vida, una forma de pensar que es muy típica de Israel, del pueblo judío, de buscar siempre una solución, va a haber una solución y la vamos a encontrar. Se habla en el mundo de los startups de la chutzpah. Sí, como el descaro de sí, lo vamos a hacer, vamos a encontrar una solución y la vamos a encontrar rápido, normalmente todo sucede muy rápido. Y me gustaría que nos contaras un poco detrás de eso, cuál es la forma
te has encontrado con grandes personalidades, premios Nobel, seguro que trabajas con gente muy importante, trabajas en el Hospital Hadassah, que es de los más importantes del país y del mundo, yo creo, en el desarrollo. Cuéntanos un poco de esta filosofía de vida, del crear startups, del crear soluciones. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo un parte como Israel es un país de migrantes, que ya un poco distinto, ya vemos la tercera generación, ¿no? De eso, que ya han nacido y lo ven esto como cosa segura, ¿no? Todo eso. Y todo el tiempo estamos con la filosofía de los emigrantes de qué voy a hacer yo especial, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y cómo voy a ver, no soy de la persona que no tenemos esta base tan segura de una persona, un francés que nació en el viñedo y su abuelo y su bisabuelo tenían ese viñedo. Él sabía desde el día que nació y lo llevaban al jardín de infantes que él iba a ser el jefe del viñedo cuanto su abuelo y su padre, ¿no? Todas estas cosas no las tenemos. Nosotros nada seguro. No hay nada Siempre seguro. estamos, y esta época en Israel, por supuesto, llevamos 2 años con tierra movediza, así que sabemos que tenemos que hacer algo especial para tratar de hacer una base a nuestra vida. Y yo veo gente como yo, mis padres que nacieron en Polonia y se escaparon de la guerra y llegaron a Argentina, que cada vez que vengo de visita y pienso, es una pregunta que no tengo respuesta, tal vez la tengas tú de tu familia. ¿Por qué se fueron a Israel? ¿No? Porque cuando yo era niña y estudié en Argentina, en el colegio Bialik, llegué a los 11 años hablando hibrid perfectamente y siempre pensando en Israel, desde así me lo enseñaron en casa y en el colegio. Ahora, cuando vengo ahí de visita, no lo entiendo, no tengo respuesta, ya no están conmigo, no les puedo preguntar. ¿Por qué vinieron? ¿Por qué? Y te digo por qué, porque yo sé de dónde vinieron de un país frío, antisemita, la guerra, los nazis, y llegaron por fin a un lugar donde todo lo que tiras crece. Siempre hay comida en Argentina, ¿verdad? Porque el sol y el agua y todo abundan, y entonces es muy fácil. Entonces pensar de levantar campamento de vuelta después que ya hice una vida aquí para irse a Israel, te digo, es una cosa que tenemos nosotros los judíos y yo ahora mirándolo atrás, me resulta difícil en pensar por qué lo hicieron, aunque me acuerdo a los 11 años la llegada en un barco, así llegamos a Israel. Wow. Me pareció, y vivimos un año en un kibutz antes de irnos a Jerusalén, me pareció algo maravilloso, ¿no? Pero hoy de persona de mundo podría decir, miro esto y digo, pero si estaban bien, ya habían llegado, ya tenían lugar donde... Porque me acuerdo de mi madre contando de lo difícil que era conseguir en Polonia naranjas para hacer un jugo al niño enfermo, cosas de ese tipo. Y eso en Argentina no pasa, hay de todo. Y por eso si tenemos esto de aquí, estamos siempre en tierra movediza, y para eso tenemos que inventar cosas, porque es la única cosa que puedes hacer, es ser mejor, ¿no? Tratar de ser mejor. Y el estudio, por supuesto, que también en mi casa, yo soy la primera persona de mi familia que fue a la universidad. Claro. No había nadie antes, ¿no? Después los primos, nuestra generación, pero no la de mis padres, por supuesto, mis abuelos, nada de eso existía. Había que trabajar para comer. Pero nosotros, los niños, iban a ir a estudiar. Claro. Y eso es una cosa que lo tienen los judíos mucho. Lo ves... el estudio. El estudio. La cultura de estudio. Tú adelantas. Yo voy a trabajar para que tú puedas estudiar. Total. Y eso es lo que somos en Israel, sí. Veo que te emociona este tema. Sí, mucho. Yo soy una persona que soy un inmigrante nuevo. Nuevo hace 15, 16 años. Pero comparado con vosotros, soy nuevo. Y creo que esta forma de ver el mundo, nosotros la tenemos que aprender mucho. Y agradezco mucho que la estás compartiendo y que tiene tanto de emocional también, porque yo no me quiero quedar en la zona de confort. Ajá. Vosotros estuvisteis sin esa zona de confort que os llevó a hacer tantas cosas grandes y siento que en nuestra generación nos falta un poquito vuestra visión, vuestro hambre de crear, de mejorar el mundo, de hacer os algo... sentís más seguros. Claro.
Claro. Bueno, yo creo que justamente en esta época en Israel Bueno, ya ahora nos no. sentimos seguros. Ahora no, obvio. Nos hemos dado cuenta en esta época que nada es seguro, Que nada es seguro. que estamos a cero. Sí, sí. Prácticamente empezando de vuelta, ¿no? Empezando de vuelta a ver la vida de otra forma. Y en el momento que estábamos esperando, diciendo, bueno, ya he hecho lo mío, he hecho mi compañía, he hecho mis trabajos, he hecho todo esto, ahora a mis hijos los dejo en una posición mejor, en un país más seguro, que no es verdad, que van a tener que hacer la lucha de vuelta. Y Sí. junto con lo de ustedes, por supuesto. Sí. A mí me emociona que ha salido también que presentamos un startup de una persona con una carrera a una edad que quizás mucha gente ya dice, yo ya no quiero más, yo ya estoy, y tú estás a tu edad creando, aportando después de que ya lo tienes todo hecho, podrías vivir sin esto perfectamente. Perfectamente. Y es un ejemplo, es Sí. es una inspiración muy grande Ujú. que quiero compartir. Yo sé por mis métricas que sé que hay muchas personas de edad avanzada que nos ven. Digamos que de 40 para arriba es mi público Sí. más fiel, digamos así. Y mucha gente me dice, yo ya tengo una edad muy avanzada, yo ya no. No, Y aquí la tenemos- vida empieza hoy, Oh, la vida empieza para cualquiera de nosotros. para cualquiera de nosotros. Y aquí tenemos yo creo que dos buenas nuevas, para decirlo de alguna manera. Ajá, Se puede prevenir. sí, Tenemos cómo cuidarnos, tenemos cómo cuidar la máquina más importante que Ujú. tenemos, quizás el cerebro y el corazón. También en la Kabbalah se habla todo el tiempo del cerebro y el corazón y cómo Ujú. los dos son lo principal los en el dos ser tienen que humano. trabajar juntos. Sí, para- y tenemos entonces el omega 3 para el corazón y la granada para el cerebro. Ujú. Y lo segundo es que a tu edad estés haciendo todo lo que estás haciendo, es una inspiración Ah, muy grande. eso, tío, la vida empieza hoy, todos los días. Eso. Ok. Hay que acordarse de eso siempre. Y para eso hace falta prevenir las enfermedades, por supuesto. Bien, pues creo que hemos llegado a un buen punto para Ajá. finalizar el podcast y que te pueda dejar para seguir creando y seguir cambiando el mundo. Gracias de nuevo por estar con nosotros. De nuevo le decimos al público que tienen toda la información de todo lo que estáis haciendo y lo que se viene, Ujú. porque ya te veo que no vas a parar. No. Así que todo esto y todo lo que se viene en la página de allí. Y Ruti, muchísimas gracias. Y muchas gracias por la oportunidad de hablar con tu público. Perfecto. Shalom a todos. Ya sabéis que voy a empezar a traer a gente muy interesante. No sé si he empezado con un listón muy alto. No sé si voy a poder seguir trayendo gente tan interesante como Ruti, pero voy también a intentarlo. Y nada más, si os ha gustado el video, dejen un buen like, compártanlo con gente que piensan que le puede ser relevante, porque esto es relevante para muchísima gente. Y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Nos vemos pronto. Shalom.